Bienvenidos a una emisión más de Visiones Compartidas. Estamos haciendo el ciclo Mirada de Científico, ciclo que presentan la Dirección General de Televisión Educativa y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Es un ciclo dedicado a hablar con científicos acerca de la ciencia y también un poco, cuando se puede, acerca de ellos, cómo trabajan, cómo piensan, a qué problemas se enfrentan en su vida cotidiana, una vida que puede llegar a ser muy compleja. Y ese es precisamente el tema de la emisión del día de hoy. La pregunta, hemos formulado el título como pregunta, es ¿qué es complejidad? Podríamos pensar que lo sabemos, sobre todo los que vivimos en la Ciudad de México, donde la complejidad es el pan nuestro de cada día. Pero los científicos tienen una respuesta un poquito distinta. Y para darnos esa respuesta tenemos como invitado al doctor Rafael Barrio del Instituto de Física de la UNAM. Estamos en Visiones Compartidas en el ciclo Mirada de Científico y hoy tenemos como invitado al doctor Rafael Barrio. Rafael, bienvenido a este programa. La pregunta del día de hoy es ¿qué es complejidad? Y decía yo que a lo mejor pensamos, quien no es científico tiene una respuesta distinta a la que pueden dar los científicos. Tú eres un experto en el tema de complejidad desde el punto de vista de la ciencia y quisiera que nos platicaras, para empezar, a qué se refieren los físicos, los matemáticos, los biólogos, una persona multidisciplinaria como tú, cuando dice complejidad. Bueno, los físicos durante siglos hemos tenido una tarea ardua para convencer a la gente que el mundo que nos rodea se puede describir en forma simple, ¿no? Cierto, eso es precisamente la física, ¿no? Y todo se basa en la idea de que la respuesta de un sistema ante una perturbación externa es proporcional a la fuerza que se le pone. Digamos, por ejemplo, una piedrita que cuelga de un hilo, no sé, que uno le empuja. Sí, la empujas tantito, pues oscila tantito, le empujas un poquito más, oscila más, ¿no? Y eso dio origen a toda una ciencia. De hecho, Einstein dijo que la parte más bonita de la física era la termodinámica, que es precisamente la que trata de los sistemas simples o que llegan a la simplicidad. O sea, por decir algo, tienes un sistema que en realidad es muy complicado porque tiene muchísimas partes, ¿no? Digamos, partículas, un gas hecho átomos, de partículas. Cualquier cosa, esta mesa, este sillón, cualquier cosa vaso de agua macroscópica, digamos, un vaso de agua. Todo esto tiene millones y millones y millones de partículas. Entonces serían sistemas muy complicados. Pero, decimos los físicos, existen ciertos estados del sistema que pueden ser descritos en forma muy simple por unas cuantas cantidades, como la temperatura, su tamaño, etcétera, y podemos hacer predicciones de ella. Entonces, la suposición de la física es que si tú coges un sistema y lo arreglas en forma muy complicada, lo estás perturbando mucho y lo sueltas, él solito llega a un estado más simple, que llamamos de equilibrio, ¿no? Pues sí, uno podía pensar en el péndulo otra vez, ¿no? Lo sacude uno y primero hace así y al rato ya está bamboleándose como un columpio. Está oscilando en forma muy simple, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso afortunadamente nos ha dado trabajo a los físicos durante siglos, ¿no? Y hemos logrado introducirnos en los misterios, digamos, del mundo físico en base a esas suposiciones simples. Pero también es realidad que todo esto que estoy diciendo vale cuando no interactuamos muy fuerte con un sistema. Cuando no le damos patadas. Sí, exactamente. Si yo te empujo tantito, pues respondes tantito. Pero si te doy una patada, entonces una de dos. O sales corriendo o me la devuelves.
¿no? Y Y cualquiera de las dos entonces ya hay posibilidad de que un sistema que eres tú, ¿no?, se comporte en una forma impredecible. Por ejemplo, en este momento puedes pegarme o salir corriendo. O sea, ya tienes dos posibilidades, ¿no? Eso es lo que en física o en ciencia se llama bifurcación. Y eso ocurre en los sistemas complejos. De hecho, los sistemas complejos los podemos definir como aquellos que no siguen necesariamente las leyes de la termodinámica, o sea, que no están en equilibrio y en los cuales las interacciones no son proporcionales unas a las otras. ¿De ¿Y acuerdo? eso desde cuándo se dieron cuenta los físicos, bueno, la ciencia en Uy. general? Porque, digo, llevamos haciendo física así más de 300 años, con la suposición de simplicidad, ¿no? Siempre- No, bueno, nos dimos cuenta desde que tenemos suegra, o sea, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, cuando tenemos algo impredecible, entonces decimos, bueno, y precisamente dentro de los sistemas que son impredecibles y que no cumplen con esto están todos los sistemas vivos. ¿De acuerdo? Claro. Y un sistema vivo en equilibrio se llama muerto. ¿De acuerdo? Pues sí, por supuesto. Es cuando ya no, ya es sencillo, su comportamiento se hace mucho más sencillo. Entonces, fíjate, cuando ya no para está ilustrarte muy bien, en general, cuando las interacciones son muy pequeñas, los sistemas tienden a un estado de menor energía, digamos de equilibrio, ¿sí?, a minimizar su energía. Cuando los sistemas interactúan bastante, entonces pasamos de un estado, en vez de un estado complicado a uno simple, pasamos de un estado simple a uno complicado. Es decir, por ejemplo, tomas un huevo, ¿no? Es un estado pues, bastante simple, muy simétrico y todo, ¿no? Pues sí, en general. Y lo dejas. Bueno, lo dejas calentándolo, ¿no? Y de repente sale un pollo, que es un sistema mucho más complicado que el huevo. Por supuesto, y que se forma Entonces más decimos, ¿qué pasó con la termodinámica y con Einstein, no? Bueno, lo que pasó es precisamente este fenómeno de bifurcación del que hablábamos antes, que puedes o pegarme o salir corriendo, quiere decir que hay la posibilidad de que existan ciertos tipos muy diferentes y casi impredecibles de la respuesta de un sistema ante el mismo estímulo. ¿Y de qué depende que un sistema se comporte de esta manera? Por ejemplo, el huevo que tiene adentro, pues no sé, sus proteínas y cosas de estas. ¿Qué hace que sea distinto de otra aglomeración de moléculas que lo que tiende a hacer es pues convertirse en gelatina o vaya usted a saber? ¿Qué los hace diferentes estos sistemas complejos? Bueno, esa pregunta es la más fundamental que me han hecho. ¿Y hay respuesta? Clara. Porque mira, sí, lo que tú me has preguntado es lo que tú observas en el mundo, ¿no? Dices, yo veo sistemas que si los dejo, ¿no?, se enfrían, ¿ya? Y yo veo sistemas que si los dejo empiezan a complicarse cada vez más y a ser cada vez más complicados, ¿no? Entonces, ante esa situación, tú puedes tener dos actitudes. Es decir, o los sistemas vivos, por ejemplo, no obedecen las leyes de la física. Tremenda suposición. Sí, bueno, es válida, ¿no? Claro. O dices, pues hay un señor que se está dedicando allí a complicar las cosas, ¿no? Suposición también tremenda. También tremenda. Pero la necesitas, porque necesitas explicar por qué esos sistemas no se comportan como es debido. ¿De acuerdo? Entonces, como nosotros los físicos no nos gusta ni la una ni la otra, Ni que no cumplan las leyes de la pues física, entonces ni que haya nos un quedamos sin señor trabajo, organizando. si no cumple la ley de la física, no estábamos hablando de física. Correcto. ¿Sí? Ya, claro. Y si hay un señor bueno, pues que lo haga el señor, no lo hago yo. ¿De acuerdo? Y además, si cumplen las leyes de la física, ¿para qué necesitamos al señor? Claro. ¿No? Y entonces lo que ha surgido en la ciencia moderna es que hemos usado otro tipo de matemáticas, otro tipo de aproximaciones a la ciencia que permiten predecir ciertas cosas que van en contra de lo que la física tradicional dice y que van muy a favor o modelan muy bien el comportamiento de los sistemas vivos, por ejemplo, o de otros sistemas complejos como puede ser la sociedad, la economía, la política. Casi todo lo que nos rodea es complejo.
O sea, en el caso del huevo, digamos, para volver a este ejemplo que ya tomamos como ¿El huevo de paradigmático, el huevo de gallina. El huevo de gallina que de un estado muy simple se convierte en un pollo, que es un estado mucho más complicado. Parecería que en ciertas circunstancias, entonces, este aglomerado de cosas podría como autoorganizarse, ¿no? O sea, como que solito se organiza para formar un pollo. Y esto entonces se describe con un nuevo tipo de matemáticas. Sí, sí. Esto lo que se llama es la física o la matemática de los sistemas no lineales. No lineales quiere decir precisamente eso, que la respuesta del sistema no es proporcional al estímulo, sino que existe posibilidad de responder de diferentes maneras. Y dependiendo de cómo vas respondiendo, estas bifurcaciones, digamos, estas decisiones que se tienen que tomar en función de qué tanto se le ha complicado al sistema, es lo que permiten tener esta complejidad que en general la gente ahora llama de propiedad emergente. ¿Por qué propiedad emergente? Porque es algo inesperado, o sea que no se podía haber predicho simplemente conociendo las interacciones básicas del sistema. O sea, aquí también hay un problema con lo predecible, ¿no? Antes nos preciábamos de que la física permitía predecir con toda certeza, por ejemplo, dónde va a caer una bala de cañón en ciertas condiciones. Con esto, con un sistema que ya no responde como el pendulito, se vuelve difícil predecir, ¿no? No, no se vuelve difícil predecir. ¿Cómo se vuelve difícil predecir en todos los casos, porque todos los sistemas en un cierto régimen en que ya los perturbas demasiado se vuelven caóticos. El caótico quiere decir que el horizonte de predictibilidad, o sea, lo que puedes decir de ellos es muy reducido en el tiempo, ¿no? Pero lo maravilloso del asunto es que con este análisis matemático de Bercausenos nosotros sí podemos predecir que va a salir un pollo. Y además tiene que ser así, porque si tienes un huevo va a salir un pollo, no un cocodrilo Claro. o una rosa. O sea, tiene que salir el pollo siempre. Y en eso la biología tiene que basarse. La biología tiene que ser robusta ante perturbaciones y condiciones diversas y adversas y eso. Si el pollo está en el agua, sale un pollo. Sale un pollo, claro, no podría ser que hay porque otra cosa. cambió la temperatura, en lugar de un pollo salió un pterodáctilo. No, cuando ponen los cocodrilos y cambia la temperatura sale hembra. A eso iba. Hay veces en que sí, ¿no? Hay reptiles, Sí, incluso claro. hay otro tipo de animales, o no sé si solo reptiles, Claro. que el que sea hembra o macho depende De la la temperatura, temperatura. sí. Pero eso seguramente también Eso es muy podrá fácil. describir, sí. Eso es muy fácil de describir, porque eso lo podemos escribir con lo que nosotros llamamos transiciones de fase. O sea, nosotros tenemos un parámetro de orden que si lo movemos, por ejemplo la temperatura, ¿no? Tenemos un parámetro que si lo movemos, plin, de repente macho o de repente hembra, ¿no? Ahora, todas estas cosas, por supuesto, se aplican no solo a cocodrilos y a pollos, sino a un montón de cosas, y ya salió el término transición de fase, hablamos de propiedades emergentes, creo que es el momento ideal para que hagamos una pausa y dejemos estos interesantísimos temas para el siguiente bloque de visiones compartidas en este ciclo que se llama Mirada de Científico. Vamos a hacer una pausa y volvemos. El maestro del presente es un moderno alquimista cibernético que renueva su ideal de educar con sofisticadas herramientas ante las urgencias de un mundo globalizado. Enseña a tender puentes entre el presente y el pasado, entre lo abstracto y lo concreto, entre la técnica y la densidad social, entre la ciencia y el arte. Seguimos en Visiones Compartidas, qué bueno que aún nos acompaña en el ciclo Mirada de Científico, hablando con Rafael Barrio acerca de la ciencia de la complejidad y cómo se aplica a un montón de cosas. Hemos hablado de huevos de los que salen pollos, huevos de los que salen cocodrilos, pero esta ciencia tiene, por supuesto, muchísimas más aplicaciones porque este comportamiento complejo es muy general, está muy generalizado, particularmente en la biología, según entiendo, pero también en otros ámbitos. ¿Es así? No, sí, claro. O sea, como físicos nosotros creemos que existen leyes universales, las de la física,
que se aplican a cualquier sistema físico. Ya, llámese un sistema biológico, un sistema social, un sistema económico, como sea, ¿no? Digamos, ¿qué se requiere para que lo podamos describir con estos métodos matemáticos? Bueno, en la ciencia existen dos cosas. Existen las teorías. Las teorías que son hipótesis, suposiciones, armamentos globales de descripción de cómo funciona una cosa, que al final de cuentas son las leyes de la física, digamos, ¿no? Claro, la gente capaz de hacer teorías es muy contada, ¿no? Galileo, Newton, Einstein y punto. Digamos, Nada se requiere más. una gran capacidad de Sí. ver la Claro. unidad en la Sí, multiplicidad. una digamos. abstracción tal que sea universal y englobe prácticamente una idea general y fundamental que se aplique a todo. Por ejemplo, Einstein dijo, nada puede viajar más a que la velocidad de la luz. Pues sí, se aplica a todo. O sea, no hay forma de romper eso. Bueno, al menos que surja algo, entonces se cambia la teoría, ¿no? Pero la forma como los científicos normales, digamos, trabajamos es haciendo modelos, ¿no? Y modelos quiere decir representar en forma matemática un sistema que estamos estudiando y poder predecir qué le pasa al sistema cuando si le hiciéramos esto, le hiciéramos otro. Entonces el modelo nos sirve para predecir cosas que no hemos medido. Porque si el modelo nos sirviera nada más para explicar lo que hemos medido, bueno, pues entonces Pues no tiene mucho no chiste. tiene mucha relevancia. Pero si nos permite predecir cosas que no sabemos, entonces sí avanzamos en el conocimiento. A ver, un ejemplo. Un ejemplo digamos, donde haya sucedido esto. Yo me acuerdo haberte visto hace unos años dar una plática sobre los patrones de colores en ciertos peces, por ejemplo. Sí. Bueno, hay muchos. Claro, cualquier modelo bueno, otro, de los el que que hemos sea. hecho tiene esta propiedad predictiva, ¿no? Que podemos decir lo que no ha pasado. Por ejemplo, cuando estudiamos esto de los peces y estos, nos interesó mucho en saber por qué los erizos marinos tenían simetría 5. Es decir, que están como en 5 gajos, ¿no? Porque no hay erizos marinos con simetría 6, o sea, con 6 gajos o con 3 gajos. Entonces, ¿o por qué nosotros tenemos 5 dedos? Y no solamente nosotros, todos los vertebrados. Claro, cuando Todos. tienen dedos son 5. No, aunque no tengan dedos, también son 5. Las serpientes también tienen 5 dedos. Y las ballenas. Y sí, ¿ok? ¿Y por qué 5? ¿Por qué no existen dragones de 8 dedos? ¿Y por qué? Bueno, a algunos desafortunados les salió un bebé con 6 dedos, pero bueno. Pero eso es un caso, ¿no? Digamos, Así es la biología. Estadísticamente La biología es muy cochina, o sea, no. Bueno, pero todos los vertebrados, excepto ese bebé, tienen 5 dedos, ¿no? Entonces nos interesó saber por qué, cómo, ese asunto. Entonces hicimos un modelo basado en las ideas de Alan Turing que nos permitían predecir, dado la conformación de bifurcaciones en el crecimiento de los huesos, cuántos dedos hay. O, en el caso del erizo, dado que tenemos una confinación en el embrión o en la larva del erizo de cierto tamaño y de ciertas interacciones químicas, ¿por qué tienen simetría 5? Muy bien, lo pudimos explicar, entonces decimos, pero imagínate que la cantidad de calcio en el mar, que para nosotros era un parámetro, varía, ¿no? Y en vez de ser tal, pues es tal. Y entonces predecimos que podría haber erizos hexagonales, con 6 gajos. Bueno, pues entonces al laboratorio, señores, vamos a criar un erizo con concentraciones de calcio que las que nosotros hicimos y sale el erizo hexagonal. Bueno, eso es una preciosidad. Pues de eso estamos hablando. Precisamente la ciencia es una preciosidad. No se trata de cuentos, es una preciosidad. Sí. Y entonces esto de el que salga el brazo con 5 dedos y el erizo, tiene que ver con, sobre todo, o sea, se pueden hacer predicciones de sistemas que en cierta forma crecen, que están de un estado más pequeño, crecen, se me ocurren otros, las flores, no sé. Sí, lo que se llama morfogénesis, o sea, la generación de la forma, ¿no? Que también empezó con Alan Turing, que él se preguntaba otra vez, ¿por qué un huevo, que es una cosa muy simétrica, así redonda, de repente se le ocurre, sale una cebra, ¿no? Que es una cosa que no tiene simetrías, o tiene muy poquitas simetrías, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Entonces la suposición que hizo Turing es decir, no pasa ningún milagro, señores. Lo que está pasando lo puedo yo explicar
sin siquiera inventarme una nueva ley física, sino usando las que ya tenemos, ¿eh? Y usando las que ya tenemos podemos explicar muchas cosas, ¿no? Y entonces Turing pudo explicar las rayas de la cebra, por ejemplo, ¿no? Pero si alguien le preguntó, oiga, ¿y está muy contento con explicar las rayas de la cebra? Le dice, la raya de la cebra no tiene ningún problema. Lo que me preocupa es el caballo, ¿no? Y en el esas caballo estamos. Que uno pensaría que es más simétrico, ¿no? No, el caballo es igual que la cebra, pero sin rayas. Pero todavía falta mucho que explicar, ¿no? En ese estado estamos, en que estamos explicando ciertas cositas que ocurren sin inventar ninguna ley nueva de la física, porque no somos teóricos, somos modelistas, digamos, ¿no? Y con eso estamos explicando muchos de los hechos que ocurren, ¿no? Por ejemplo, esto de los 5 dedos y estas de las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, también, ¿por qué? Y eso lo hemos hecho ahora recientemente con Elenita Álvarez, que es una experta mundial en el campo de la arabidosis thaliana, que es una florecita mugrosa ahí, como una mostaza, chiquitita así, pero que tiene la particularidad de que tiene más genes que un ser humano, ¿no? ¿Y eso qué implica? Eso que implica que ha sido la flor más estudiada de la historia, ¿no? Se conoce todo el código y hay mucha gente trabajando. De hecho, anualmente existe un volumen publicado sobre la Arabidopsis, ¿no? Y este año le tocó a Elenita publicar el número sobre la flor, ¿no? Y la flor es algo muy chistoso porque todas las plantas que producen flores tienen una disposición geométrica en la flor que es universal. Hasta afuera están los sépalos, luego vienen los pétalos, como los de la rosa, ¿no? Y luego dentro están los órganos masculinos, que se llaman los estambres, y luego en el mero centro están los pistilos o los carpelos, que son los órganos femeninos. Y eso a los biólogos les encanta, dicen, ay, qué bonito, ¿no? Debe haber alguien muy sabio ahí que dijo que las mujeres hay que protegerlas, ¿no? Sí, ¿y por qué? Porque esa disposición geométrica, digamos, de afuera hacia adentro, se conserva en todas las 250.000 especies, más o menos, de angiospermas que existen en este planeta, excepto una, que se llama la Lacandonia esquimática, y como el nombre lo indica, es mexicana, tenía que ser, ¿no? Tenía que ser la que Sí. hace las cosas al revés. Y esa tiene los carpelos afuera y los estambres adentro, para llevar la contra, ¿no? ¿Y a qué lógica obedece Pero esta? precisamente por eso nos pusimos a estudiar las flores, ¿no? Porque fíjate que la flor es una cosa muy chistosa, porque a diferencia de los animales, en las plantas existen embriones durante toda la vida de la planta. Y existen dos tipos de embriones, que se llaman meristemos, ¿no? El meristemo de la raíz y el meristemo de la flor. O sea, las células madre o troncales, que generalmente en los animales solamente están en la fase entre el huevo y el embrión, subsisten durante toda la vida de la planta. ¿Y por qué? Porque la raíz tiene que ir creciendo. ¿Y por qué? Porque las flores tienen que salir en el momento adecuado. Entonces, hicimos un modelo del meristemo, o sea, del botoncito, de donde nace la flor, y propusimos un mecanismo por el cual esta geometría que decimos de los sépalos afuera y los carpelos adentro, se puede obtener por medio de redes genéticas. O sea, con mecanismos físicos, como cómo se difunden las sustancias químicas, y con transportadores de información genética también, porque sabemos que los genes son importantes, ¿no? Eso lo hicimos y lo publicamos, ¿no? Y resulta que el modelo predice que bajo ciertas condiciones, la florecita, que aparece muy bonita así, muy ordenada, si nosotros le metemos algún daño a un gene o a una cosa de estas, aparece un mutante, ¿no? Y nuestro modelo pudo predecir todos los mutantes que se conocen, inclusive el mutante que siguió la Lacandonia esquimática. Pues este es un muy bonito ejemplo. Pero además de hay cómo- otros mutantes que no se conocen. Y habría que quizá buscarlos. No, y a lo no como mejor están. quizá. No, hay que buscarlos. Claro. Porque si los buscamos y no los encontramos, quiere decir que el modelo no trabaja y hay que, bueno, tirarlo a la basura sería muy feo, ¿no? Pero cambiarlo por otro. Pues es maravillosa esta idea de que pensando en física y en leyes muy generales, se puede predecir la existencia de un ser vivo, ¿no? Que además creo que no es la primera vez que pasa, ¿no? Que haciendo conjeturas muy generales acerca de cómo tendría que operar el crecimiento,
o estas cosas, se predice que tendría que haber en algún lugar un organismo con esas características. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa acerca de la complejidad, porque esto es una cosa que se aplica a una gran cantidad de fenómenos, una colaboración entre las ciencias más o menos novedosa, ¿no? Según sí, pero los biólogos apenas están entrando a hablar con nosotros, ¿no? Con los físicos. Sí, luego nos dicen que somos muy metiches los físicos. No, bueno, lo que pasa es que los biólogos de entrada están tratando sistemas muy complicados, ¿no? Que son sistemas complejos. Y si nadie conoce lo que son sistemas complejos en la totalidad todavía, bueno, pues es una ciencia que está en pañales, ¿no? Y cual es muy excitante, porque eso de explicar la biología es lo máximo, ¿no? Hay gente que inclusive se atreve a estudiar el cerebro, ¿no? Vaya, hombre. Está bien, porque también el cerebro, que es el sistema, digamos, más complejo que se conoce, porque de la materia gris, fíjate qué color, ¿eh? La materia gris sale todo. Tú, yo y lo que estamos hablando. Y por el momento terminamos esta emisión de Visiones Compartidas en el ciclo Mirada de Científico, presentado por la Dirección General de Televisión Educativa y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Acompáñenos en la próxima emisión.